maravillosa es la naturaleza. La podemos conocer a través del método científico. Bueno, yo he comenzado aquí a observar y a reproducir el dibujo de este conjunto de hojas, aquí con mi blog, mi tiza, este carboncillo que ya tiene un rato trabajando, pero también he traído una fuente documental que me permitirá tener más información, aunque puedo obtener el resto de información, claro, tal vez cuando llegue a casa, yendo a una biblioteca, en medios electrónicos, revistas, quizá viendo un documental, no sé, dependerá de qué tan profundo quiera yo investigar al respecto. Método científico es una importante herramienta que nos permite obtener conocimiento. Como les he platicado, pues es una actividad humana enfocada precisamente a eso. Pero no es cualquier tipo de conocimiento, es un conocimiento útil, conocimiento que se considere veraz, objetivo, preciso, verificable. Tiene ciertas características el conocimiento científico. Y el método científico también tiene una serie de pasos que vale la pena comentar a continuación. El primero será delimitar el tema. Delimitar el tema es fundamental para toda investigación. ¿Por qué? Porque si no nos perdemos. Entre más enfocado tengamos el tema, entre mejor lo precisemos, más fácil va a ser nuestra investigación. En un segundo momento, vamos a hacernos preguntas acerca de aquel objeto de investigación que tenemos. Y recuerden ustedes que los objetos de investigación pueden responder a inquietudes investigativas, a necesidades también que se tengan. Hay diversas causas o motivos por los cuales investigar. Entonces, delimitar el tema no solamente es una reflexión o mera especulación propia. Cuando estamos delimitando el tema, al menos debemos de tener una noción básica en lo que viene a ser la formación o las primeras etapas de un marco teórico conceptual o referencial, porque muchas veces nuestro conocimiento es un tanto limitado acerca de las cosas. Necesitamos saber un poquito más qué hay, eso que le denominan el estado del arte, ¿no? Entonces la delimitación del tema pues es muy importante. Bien, pues una vez que tenemos delimitado el tema, es normal que nos surjan muchas preguntas al respecto. Vamos a tratar de pensar en una pregunta de investigación, en realizar un planteamiento de problema, preguntarnos algo en específico que sea aquello que queremos investigar: por qué, cómo, para qué, a quién, con qué fin. Nosotros podríamos pensar en relación, por ejemplo, a este parque, pues qué funciones tiene, quiénes lo visitan, si está igual en toda época del año, qué plagas le afectan, cómo es su mantenimiento. Podemos empezar a elaborar una gran cantidad de preguntas y seleccionemos una. Ubiquémonos en una pregunta de investigación y demos una respuesta tentativa a esa pregunta de investigación. La respuesta tentativa será la hipótesis o supuesto. Esa respuesta tentativa la vamos a pensar a manera de un enunciado en forma afirmativa, positiva. Si nos preguntáramos, por ejemplo, en relación al mantenimiento del parque, pues podríamos suponer que sí existe mantenimiento del parque en determinado momento, ¿no? Pero ya será cuestión de nosotros analizar qué es en sí lo que está pasando. Podemos consultar otro tipo de información, irnos a registros, por ejemplo, preguntarle a los cuidadores, preguntarle a las personas qué opinan en relación a la calidad del mantenimiento, ¿verdad? Entonces podemos suponer como una hipótesis que el parque sí tiene un buen mantenimiento, y podemos suponer que también depende, por ejemplo, de presupuesto gubernamental asignado para ello. Y ahí, en ese sentido, nuestra hipótesis también puede aumentar
y suponer que existe un mantenimiento para el parque en relación al presupuesto asignado para este. Ahí ya estamos pensando también en que hay una variable y que el mantenimiento dependerá del presupuesto. En este caso, como una variable depende de otra, estamos hablando de una variable independiente y de una variable dependiente. Otros factores que hay que considerar para el método científico, que van muy ligados a lo que acabamos de mencionar de delimitación de tema, planteamiento de problema, creación de hipótesis o de supuestos. Bueno, más que creación, construcción de la hipótesis, que todo esto se está relacionando, viene junto, no está por separado, no debe estar por separado. Es la justificación, porque es importantísimo también buscar la justificación de nuestro tema, que en sí misma la justificación adquiere relevancia en principio en la investigación, porque es novedosa, porque es original, porque es necesaria, porque es factible. O sea, todo esto interviene en que esté justificado, pero también por el uso que estamos haciendo de recursos de la investigación. Porque aunque no hubiera, por ejemplo, un gasto significativo en cuestión de dinero, estamos dando parte de nuestro tiempo en investigar. Entonces es importante tenerlo bien definido. En nuestra investigación deben de quedar también claros los objetivos. ¿Para qué estamos haciendo la investigación? O sea, ahí debe de haber un objetivo general bien marcado y pues puede haber varios objetivos secundarios que se relacionan con este objetivo general y obviamente pues tiene que ver con todo, tiene que ver con la delimitación del tema, el planteamiento del problema, la forma en que está estructurada la hipótesis, la justificación también. Entonces es importante y es parte del marco teórico conceptual. Hasta aquí podemos pensar en que se está formando esta especie de pues, aparato metodológico conceptual en donde que nos va a servir de guía, más que nada metodológico, que nos va a seguir de guía. Sin embargo, la investigación también realizada a través del método científico tiene otras fases que ya corresponderán a las de aplicación. Nosotros vamos a diseñar, en este caso, en el de la Unidad de Aprendizaje de Técnicas de Investigación de Campo, y vamos a diseñar y aplicar instrumentos de investigación, como de tipo encuesta, digamos como cuestionarios, escalas, entrevistas, y bueno, nos van a servir para conocer directamente qué es lo que se está pensando, qué opiniones se tienen, qué conocimientos. Vamos a ir directamente al lugar de la ocurrencia y con los sujetos en donde se dan los hechos y los fenómenos. Por eso es una técnica de investigación de campo. Si no, estaríamos pensando en una investigación meramente documental, solamente juntando pues datos, información contenida en los diferentes materiales, libros, revistas, pero no en ir a donde está ocurriendo el hecho o fenómeno. Árboles en Chapultepec. Pues como les comentaba, la información la podemos obtener a través de diferentes fuentes. Por ejemplo, en la actualidad se utilizan mucho las fuentes electrónicas, aunque no son las únicas. Recordemos que también los libros pues tienen todo un consejo editorial, igual las revistas, más las revistas todavía arbitradas o científicas, pues son revistas muy confiables, y también de eso hablar acerca de los autores, ¿no? Que habrá obviamente pues autores que tengan mucha más experiencia en los temas y que pues también resulten de la misma forma más confiables, ¿no? Bueno,
Pues habíamos hablado toda esta primera parte de los objetivos, la justificación y todo lo que ya mencionamos, incluyendo el diseño de los instrumentos, pero antes de pasar al análisis, antes de recopilar todos estos datos y poder analizarlos, necesitamos un marco teórico conceptual bien elaborado, que tenga citación, su sistema de citación, como pudiera ser el APA de la versión más reciente. Hay otros más, está el Oxford, por ejemplo, está el Minnesota, el Harvard. Hay varios sistemas de citación en donde nosotros indicamos con precisión de dónde hemos obtenido la fuente, por si alguien más desea consultarla, pero también para respetar la autoría de las publicaciones. Hecho esto, o sea, ya teniendo nuestro marco bien estructurado y teniendo la información, entonces sí podemos pasar a analizarla. Y en la parte del análisis, bueno, también dependerá. Si es un análisis meramente, si la investigación es más que nada que arroje dato numérico, que sea cuantitativa, entonces el análisis será estadístico. Si la investigación nos arroja información que no sea necesariamente numérica, tendremos que darnos a la tarea de elaborar categorías de análisis, igual de la misma forma analizar la recurrencia de ciertas respuestas, hechos, fenómenos, conductas, etcétera. Pero como sea, el tener un marco teórico sólido es indispensable. Muy bien, en ese sentido, bueno, una vez teniendo todo esto y analizados los datos, podemos pasar ya a la fase de la conclusión, podemos pasar inclusive a una fase de discusión donde confrontamos con los autores que consultamos, donde analizamos si nuestra hipótesis se cumple o no se cumple, si se corrobora o no, lo cual también es un tanto irrelevante, o sea, no hay que maquillar la investigación siempre pensando que la hipótesis se cumpla, ¿no? O sea, igual si no se cumple, nos arroja mucha información acerca de eso. Y ya estaremos en posibilidad de hacer la conclusión o un trabajo más detallado, confrontando al autor, haciendo una discusión imaginaria con estos autores. Bueno, pues esos son los pasos del método científico. Sin embargo, algo que es también muy importante, no solamente es la discusión individual con los autores que consultamos o el ejercicio de análisis con nuestra hipótesis o nuestra pregunta de investigación. También es importante discutir la información pues con una comunidad científica. En ese sentido, la divulgación también es sumamente importante, ¿no? Y pues podemos ya al final preparar nosotros, por ejemplo, una presentación, algún material. Podríamos estar pensando en algún artículo de revista o un ensayo, algún material para difundirse en un espacio, como pudiera ser un seminario, un taller, un coloquio, un encuentro. Y bueno, comunicar la información que hemos obtenido porque es un esfuerzo de investigación importante. Entonces la invitación está ahí a que hagamos uso de la investigación científica pues para el beneficio de la sociedad y para resolver problemas o necesidades, ¿no? Entonces les agradezco mucho su atención y bueno, pues yo continuaré mi camino. Muchas gracias.